Hola chicos, en este vídeo os voy a contar una historia fascinante de piratas, guerras, edades de oro, imperios en decadencia, del nacimiento de Nueva York y, cómo no, de arte. Arrancamos en la edad de oro holandesa con Frans Hals, uno de mis pintores favoritos. Continuaremos hablando del siglo XVII, periodo de decadencia española. Hablaremos de la Guerra de los 80 años, que contribuyó a la vez a la decadencia del Imperio Español y al florecimiento de la Edad de Oro holandesa. Hablaremos del auge de piratas en el Mediterráneo y de algún pirata en concreto. Y como guinda, veremos cómo todo esto influye en el nacimiento de la meca del mundo contemporáneo, Nueva York, o como se llamaba entonces, Nueva Ámsterdam. Muchas cosas, pero os prometo que enlazaremos todos estos temas y, como siempre, me podéis ver de fondo dibujando mi versión de una obra que a mí me encanta, El Caballero Risueño de Frans Hals. Frans Hals nació en 1582 y es un pintor de la Edad de Oro holandesa. Este cuadro que me veis pintar es El Caballero Sonriente y es uno de mis cuadros favoritos. Si vais a Londres, lo podéis ver en The Wallace Collection. Y acordaros que los museos en Londres son gratis, así que no tenéis excusa. De este cuadro me encanta la personalidad que Frans captó del personaje. Fijaros en esa media sonrisa. A mí me da la sensación que nos mira con ligero desafío, pero al mismo tiempo con una seguridad absoluta en sí mismo. Si yo fuera un caballero y me tuviera que medir en duelo con este personaje, estaría un poquito asustado. El estilo de pintura de Frans Hals a mí me resulta muy atractivo. Se puede apreciar sobre todo en el traje, con esas pinceladas rápidas y sueltas. La ejecución del rostro es de obra maestra. El cambio de planos de la cara e incluso los destellos de luz son magistrales. La identidad del modelo no es conocida, pero es fácil ver que se especule que su origen fuera militar, que no es de extrañar, ya que nos encontramos en mitad de la Guerra de los 80 años. La Guerra de los 80 años dura desde el 1566 hasta el 1648 y desemboca en la Paz de Münster. Con este tratado, España reconoce la independencia de Holanda y retiene las provincias del sur, que mantendrían su religión católica. Durante esta guerra se hacen más populares los grupos de voluntarios que forman milicias para defender las ciudades en caso de ataque. De esta tradición militar nos quedan famosísimos retratos, siendo quizás el más famoso el de la Guardia Nocturna de Rembrandt. Frans Hals pintó y también era miembro de una de estas milicias. En concreto formaría parte de la milicia de la ciudad en la que vivió toda su vida, Haarlem. En este cuadro se retrata a sí mismo con el resto de su compañía. Os nombro otro personaje nacido en Haarlem y que tenía 12 años cuando nació Frans Hals, un pirata del cual hablaremos más adelante, Jan Jansz. La Guerra de los 80 años fue uno de los factores clave que propiciaron la decadencia del Imperio Español. Los Habsburgo, o Casa de Austria, estaban en la cima de su poder a principios del siglo XVII. Al finalizar este siglo, la balanza de poderes se decanta del lado de Francia, pasando a quitar a España el título de imperio más poderoso de Europa. Incluso, a finales del siglo XVII, con la muerte de Carlos II y posterior guerra de sucesión, Francia consigue establecer su línea sucesoria con los Borbones. En su apogeo, el Imperio Español se extendía al 13% del territorio mundial, con tierras en las Américas, la península, islas, Italia, Países Bajos y África. Esto lo convierte en uno de los reinos más extensos de la historia, aunque se queda corto si lo comparamos con el Imperio Británico, que en 1922 gobernaba en el 22% del territorio planetario. Esta decadencia del siglo XVII facilitará la piratería en el Mediterráneo, de lo cual se aprovecharía Jan Jansz, que si recordáis ya hemos nombrado,
pues compartía ciudad natal con Frans Hals, pero aún no hablamos de él. Irónicamente, la Guerra de los 80 años, como hemos visto, causó en parte la decadencia del Imperio Español, pero propició la Edad de Oro holandesa. En la Edad de Oro holandesa, su comercio, milicia, arte y ciencia se sitúan entre los más aclamados de su época. La Guerra de los 80 años sirve de catalizador de esta Edad de Oro. Por ejemplo, la búsqueda de independencia del Imperio Español ayuda a Holanda a crear sus propias redes de comercio y sistemas no centralizados, que les proporcionarán un boom económico. Otro motivo de enfrentamiento con España y que ayudó a que esta Edad de Oro floreciera fue la tolerancia religiosa, lo cual influyó para atraer a Holanda artesanos, mercantes e intelectuales que se sentían perseguidos en el resto de Europa. Esta resistencia y seguridad en sí misma que muestra Holanda también se puede apreciar en los retratos de Frans Hals, donde pone énfasis en el individuo y en capturar un momento, reflejando el espíritu holandés de la época. Uno de los motores principales de la economía en Holanda era el comercio, el cual consiguió hacer ricos a una nueva clase social burguesa que benefició a los artistas de la época, ya que también era una clase social que buscaba ser equiparable con la nobleza a través de retratos. Últimamente, sin embargo, hay una controversia que se centra en las formas con las que se comerciaba, ya que se estima que 1,7 millones de personas fueron esclavizadas por los holandeses durante esta Edad de Oro. Como hemos visto, el tráfico de esclavos desafortunadamente jugó un papel fundamental, no solo ya en la Edad de Oro holandesa, sino que en toda Europa. La piratería sería una de las fuentes principales del tráfico de esclavos. Ya hemos nombrado a Jan Janszoon unas cuantas veces. Hemos visto que era coetáneo de Frans Hals y que nació en su misma ciudad, Haarlem. Nace en un entorno de riqueza en el que el poder dominante del Mediterráneo, España, está en decadencia, y en un momento en el que Holanda busca comerciar con esclavos y en el cual no va a poner pegas a barcos piratas, sobre todo si tienen como objetivo navíos españoles. Así que en 1600 sale con órdenes del Estado holandés de atacar a la Marina española, pero decide navegar hasta el norte de África, más allá de su jurisdicción, donde usa la bandera holandesa para atacar barcos españoles y la bandera de la luna creciente para atacar a otros barcos. En 1618 es capturado en Lanzarote por piratas nigerianos y decide convertirse al Islam. Algunas de sus incursiones más fructíferas fueron en sitios tan dispares como Irlanda o Islandia, donde llegó a capturar cientos de personas que luego fueron vendidos como esclavos. En 1635 fue capturado por los caballeros de Malta y puesto en prisión durante 5 años en los que fue torturado. En 1640, cual si fuera una película de aventuras, fue rescatado por un ataque por parte de piratas y corsarios tunizos que tenían como objetivo liberar a sus compañeros. A su vuelta a Marruecos se le considera un héroe y se le concede el título de gobernador de Sale. Fijaros de cuántas cosas tan distintas hemos hablado. A mí me fascina cómo la historia y nuestras vidas son todas un entramado de relaciones en las que todo afecta a todo. Fijaros cómo la decadencia de un país puede significar el apogeo de otro, y cómo esto puede facilitar algo tan alejado como es la vida de un pirata, que empezó defendiendo la bandera holandesa en la Guerra de los 80 años y que acabó convirtiéndose al Islam y atacando a barcos de todas las nacionalidades. En este vídeo he usado a Frans Hals de hilo conductor, y es que el arte en el fondo es un reflejo del contexto social en el que se desarrolla. Sin ir más lejos, en el caso del Caballero Sonriente, a mí me parece que el cuadro es un reflejo perfecto del espíritu holandés durante la Guerra de Independencia con España. Fijaros en la seguridad de este personaje y en su aire desafiante. Al final, él siempre decide saber hasta qué punto las acciones de un individuo pueden cambiar el curso de la historia.
En 1607, Jan Jasún tuvo un hijo en Cartagena, España, Anthony Jasún Bansal. Anthony sería musulmán antes que su padre, ya que mantuvo la fe de su madre, que también era musulmana. En 1699, España expulsa a los musulmanes de su territorio y Anthony vuelve a Holanda. En 1630, Anthony acaba recalando en Nueva Ámsterdam, o como se le conoce ahora, Nueva York. A Anthony se le considera una de las figuras prominentes en la fundación del Bronx y Brooklyn, y entre algunos de sus descendientes incluyen a Warren J. Harding, que fue presidente de Estados Unidos, Samuel L. Southard, senador, los Vanderbilt, que fue la familia más rica de Estados Unidos en el siglo XIX, y otras muchas más figuras muy importantes de la época. Fijaros hasta qué punto el batido de unas alas de mariposa pueden causar un huracán en otra parte del mundo. Bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo y ya sabéis, si os gusta me podéis seguir en Instagram y suscribiros al canal de YouTube. Mientras tanto, yo sigo haciendo mis pinitos.